Y continuando con el curso online, en la parte de Revit Map, vamos a empezar a hacer el proyecto de instalaciones. Y para eso, bueno, yo había mencionado en la introducción que ya deberíamos tener pues el archivo del edificio y el archivo de la administración terminados. Ok, el archivo de la administración es este, bueno, que yo tengo aquí. Y bueno, vamos a abrir una plantilla. No vamos a utilizar las que tenemos aquí cargadas. Para ello vamos a poner nuevo. Vamos a buscar la plantilla que se llama plugin. Ok, le vamos a dar en examinar y vamos a cargar la plantilla plugin. Ok, vamos a dar a abrir y vamos a dar a aceptar. Ok, la plantilla plugin, como había mencionado anteriormente, es una plantilla que está configurada para instalaciones con tuberías, ya sean hidráulicas o sanitarias, pero está configurada para trabajar con instalaciones con tuberías. Ok, vamos a ver que se abre la plantilla y a simple vista es igual. Tenemos un 3D. En navegador de proyectos tenemos planos, solo que ahora ya no tenemos planos de arquitectura, tenemos fontanería, planta, techo, 3D, alzados y bueno, planos de techo. Ok, voy a cerrar esta y dejo únicamente la planta. Nosotros podemos dibujar aquí nuestro proyecto, claro que sí, podemos ir a arquitectura, podemos dibujar un muro arquitectónico, podemos editarlo como lo hemos editado en arquitectura, pero de entrada vemos que aquí tenemos más y podemos dibujarlo, ¿ok? Pero vamos a encontrar que, bueno, no se ve con buena calidad. Esto es porque estas plantillas están configuradas para ver elementos de instalaciones, no elementos arquitectónicos. Y yo, por ejemplo, si quiero seleccionar, no me deja, tengo que venir uno por uno y seleccionarlo. Entonces pues eso es mucho trabajo. Ok, entonces lo que vamos a ver ahora para empezar a trabajar instalaciones es que vamos a traer un archivo de Revit Arquitectura a un archivo de Revit Map. Hay dos formas de hacerlo, una es copiándolo y pegándolo y otra es vinculando. Ok, vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos primero a vincular un archivo de Revit. Para ello vamos a estar en una vista de planta, vamos a ir a insertar. Nótese que si vamos a una vista 3D también se puede hacer. Vamos a ver qué pasa si lo hacemos en un 3D. Vamos a insertar, vamos a vincular CAD y en este caso vamos a buscar el archivo en donde nosotros lo tenemos guardado. Ok, yo lo tengo en mis documentos y es el archivo de la administración. Ok, es este archivo y aquí únicamente vamos a colocar automático centro a centro y vamos a dar a abrir. Vamos a esperar a que se vincule y listo, ya vamos a tener nuestro archivo aquí. Si revisamos nuestros planos de planta, en nivel 1 encontramos que se ve tal cual, en nivel 2 vemos que se ve diferente y en los alzados, son los más importantes, vamos a encontrar esto. Ok, vamos a ver que tenemos niveles vinculados. Nuestro archivo se vincula con todo y ejes, con todo y niveles. Ok, voy a dar gestionar vínculos y aquí me dice que tengo un archivo de Revit cargado. Nos dice que el tipo de referencia es solapamiento o enlace. Después vamos a ver a qué se refiere esto y es lo único que tenemos, es decir que prácticamente tenemos nuestro archivo de arquitectura en un archivo de instalaciones, pero totalmente diferente. Tengo niveles independientes en mi archivo de MEP. Ok, no sé si les está quedando claro que el archivo de arquitectura, si yo selecciono este, se me selecciona todo el archivo, incluyendo los niveles, incluyendo los ejes. Ok, puedo ir a fontanería de nivel 1 y me indica esto. Ok, pero esto yo ya no lo puedo modificar, es un archivo de Revit que viene por defecto. Ok, esto es práctico y lo vamos a ver más adelante cuando es un proyecto independiente al de nosotros y únicamente queremos pues cargarlo, digámoslo de alguna manera, en otro archivo. Ok, por ejemplo,
cuando hagamos nuestro terreno en Revit, vamos a vincular Revit y vamos a vincular la administración para que quede colocada correctamente. Pero antes de vincularla, voy a seleccionar voy a gestionar vínculos, lo voy a seleccionar y le voy a poner eliminar. Voy a poner que aceptar y aceptar. Entonces ya se borró. Esto lo vamos a hacer un procedimiento antes de vincularlo. Vamos a crear nuestros niveles. Voy a abrir símbolo de Revit, voy a abrir mi archivo de administración. Ok, si doy WT, puedo ver en mosaico los dos archivos que tengo abiertos. En este caso tengo proyecto 1, que es de fontanería. Aquí me dice, voy a cerrar estos. Y si doy WT en los dos que me quedan, encuentro que del lado izquierdo tengo el archivo de fontanería y del lado derecho tengo el archivo de administración. Ok, como yo les decía, hay dos formas diferentes de vincular o de pasar de arquitectura a MEP. Uno de ellos es vincular, y ya vimos que ese no funciona muy bien porque no podemos editar lo que viene en el proyecto, es decir, que se nos pasa tal cual lo tenemos. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es ir al alzado sur. Voy a cerrar y voy a dar cancelar. Y por ejemplo, hay que tener cuidado porque yo aquí abrí el archivo, el alzado sur de la administración. Entonces tengo que ir a fontanería y abrir el alzado sur de fontanería. Ahora sí cierro y tengo mis alzados sur, fontanería y alzado sur, bueno, norte de la administración. Recordar que es importante, como habíamos visto en capítulos anteriores, configurar primero nuestras unidades de proyecto, UN, y vamos a configurar, por ejemplo, en metros. Ok, vamos a dar metros y metros. Ok, aquí perdón, se me olvidó poner los decimales. Quiero que me dé 2 decimales y listo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es configurar los niveles tal cual los tenemos aquí. Para ello recuerden que nivel 1 pues sería nuestra planta baja. Ok, está a 0. Nuestro nivel 2 sería planta alta, que estaría pues básicamente a 2.70. Y vamos a agregar los niveles que nos faltan. Podemos ir a arquitectura, nivel, y crear con una desfase de aquí hasta acá de 3 metros. Esto ya lo vimos en capítulos anteriores. Y que se va a llamar azotea. Ok, y luego con una desfase de 0.15, de 0.15 el nivel de acá abajo. Ok, entonces doy escape para cancelar y simplemente lo bajo. Ok, este punto lo puedo hacer un poco más para acá y listo. Ok, en este caso me conviene a lo mejor bajarlo un poquito más, y se va a llamar nivel de desplante de cadenas, que vamos a dar que sí. Y aquí vamos a dar azotea. Perdón, aquí voy a dar que sí, pero me comió una A. Voy a poner azotea. Ok, bueno, hay que tener cuidado porque en estos casos los planos de planta no se crean. Por ejemplo, podemos encontrar que se nos crearon planos de techo y planos estructurales. Los planos de techo los vamos a eliminar, no los vamos a utilizar, y los estructurales tampoco. Hay que dejar únicamente fontanería. En este caso el número 1 corresponde al nivel que teníamos antes. Hay que dar clic derecho y vamos a cambiar su nombre, y debe ser planta baja. Esto únicamente lo hacemos para tener un orden. Aquí, perdón, le puse un símbolo. Vamos a dar planta baja, aceptar. Y el de nivel 2, vamos a cambiar el nombre, es planta alta. Ok, recuerden que nivel 1 y nivel 2 eran los que teníamos creados por defecto aquí, y nosotros les cambiamos el nombre, pero aquí en Revit no se cambian. Por ejemplo, los planos de techo, aquí también los vamos a suprimir, no los vamos a utilizar. Eso los vamos a utilizar más adelante cuando hagamos instalaciones eléctricas. Bueno, ya tenemos configurado nuestro plano como lo tendríamos aquí. Entonces ya está colocado perfectamente.
Ahora, si nosotros lo vinculamos, ya los niveles nos van a coincidir, pero no lo vamos a vincular. Vamos a ir al archivo de la administración, vamos a ir a la vista en 3D y se va a abrir esto. Ok, voy a cerrar la planta, bueno, el alzado, y voy a dar WT. Aquí es importante que me pongan atención. Estando en la vista 3 del vista 3D del modelo, vamos a seleccionar, ok, vamos a tratar de seleccionar todo, vamos a seleccionarlo y al igual que antes vamos a dar copiar a portapapeles y lo vamos a copiar. Una vez hecho eso, en nuestro archivo de fontanería vamos a abrir la vista en 3D y la vamos a encontrar aquí en blanco. Ahora vamos a la ficha modificar, vamos a pegar y le vamos a poner pegar desde portapapeles. Ok, lo vamos a pegar tal cual. Ok, aquí nos dice que hay diferentes tipos que ya existen, le vamos a poner aceptar. Ok, ahí se va a copiar, esto puede tardar un poco. Y listo. Vamos a ampliar rápidamente esta vista. Nosotros encontramos que tenemos aquí un rectángulo que podemos mover y un rectángulo con el modelo que ya aparece aquí. Este modelo que ya aparece aquí es el modelo que nosotros ya tenemos y que sería la opción ideal. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de hacer es acercarnos y tratar de alinear esto lo más que se pueda. No tiene que ser exacto, solamente tiene que quedar muy cerquita. Que vamos a suponer que por ahí, y damos clic y listo. Bueno, nos dice ahí que ya se colocó y lo vamos a dar finalizar. Ok, en este caso hay ocasiones en las que nos va a dar errores, por ejemplo en cuanto a los suelos, y le vamos a poner separar elementos y listo. Ok, encontramos que ahora sí todo esto es manipulable. Nosotros vamos a propiedades, encontramos que ya esto es manipulable. Nosotros podemos bajar o subir esta cubierta y se va a editar. Okay, vamos a dar control Z. Entonces, si nosotros revisamos ahora nuestras plantas, encontramos que están colocadas perfectamente. Si vamos a nuestros planos de planta alta, encontramos aquí lo que habíamos dibujado anteriormente y encontramos nuestro plano perfectamente dibujado. Ahora, ¿cuál es mejor o cuál es peor? En lo personal, yo sugiero que trabajen vinculando Revit. Yo aquí les estoy enseñando las dos maneras de hacerlo, pero sugiero que utilicen los vínculos. Ok, ya que los vínculos, por ejemplo, como pueden darse cuenta, nos vincula lo que son pues nuestros ejes, y si tuviéramos acotaciones nos vincularía acotaciones, ya no tendríamos que acotar más. Ok, entonces eso es muy práctico porque nos ahorra tiempo. Ahora vamos a suponer que este proyecto ya fue aceptado y que ya no le van a modificar nada. Si por error yo selecciono esta puerta y la borro, en mis planos originales ya no va a coincidir, porque como el archivo es editable, entonces puedo correr el riesgo de equivocarme. Por lo tanto, yo sugiero que se creen vínculos de Revit para poder trabajar. Ahora, una vez que hicimos esto, voy a cerrar el archivo de la administración, le voy a poner que no, ya no lo quiero utilizar, y me voy a quedar con el de MEP. Entonces, siguiendo el orden que les había dicho, vamos a vincular el archivo de Revit. Vamos a vincularlo a partir de que ya creamos nuestros niveles. Entonces voy a dar control Z hasta que desaparezca lo que acabo de copiar. Ok, ya no tengo nada, pero tengo los niveles configurados. Entonces lo que voy a hacer ahora es ir a insertar, vincular Revit. Voy a seleccionar el archivo de la administración y voy a dar a abrir. Aquí se va a vincular y vemos que los niveles no coinciden. Ok, los niveles quedan desfasados. Ok, pero esto lo vamos a corregir. Vamos a encontrar propiedades
y nos va a decir en editar tipo, nos va a dar ciertas configuraciones que no podemos modificar, como por ejemplo el nivel en el que están colocados. Entonces esto a veces llega a ser un poco complicado, pero no es tan complicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es ajustar el proyecto a los niveles, es decir, lo vamos a seleccionar y con la ficha mover nosotros vamos a dar la referencia de este nivel al nivel de aquí arriba. Ok, estoy tomando los niveles de referencia, el nivel 15 que es este y el nivel planta baja que es el de aquí. Entonces, como pueden darse cuenta, ya están colocados perfectamente nuestros niveles. Si yo voy, por ejemplo, a una vista de planta baja, ya se me ve mi modelo. Ok, vamos a tratar de que quede esto más claro. Voy a abrir la planta baja y voy a crear una sección. Voy a ir a la ficha vista, voy a crear sección y voy a crear la sección aquí. Entonces en fontanería, secciones, ya tengo una nueva sección, sección 1, y como pueden ver, los niveles ya están colocados donde debería de ser. Lógicamente tenemos aquí un pequeño error en el cual se me ven estos niveles que yo ya tenía configurados anteriormente. Ok, pero no se preocupen, porque los niveles, cuando terminemos nuestro proyecto, los niveles que vamos a utilizar van a ser los niveles que traemos de Revit, del vínculo. Ok, estos son los niveles que vamos a utilizar. Es decir, nosotros lo único que vamos a hacer es seleccionar los niveles o poner los elementos sanitarios que tenemos aquí, y estos niveles son los que vamos a utilizar. Lógicamente hay que tener cuidado en cuanto al formato que estamos manejando aquí para poder ajustar perfectamente esto y que no quede mal. Ok, porque si no, difícilmente se va a poder borrar eso que tenemos. Es decir, hay detallitos que a veces no se pueden corregir totalmente en Revit, pero que sí son muy prácticos y podemos trabajar menos. Ahora, algunos dicen que es mejor trabajar en un solo archivo en Revit, por ejemplo en el que ya teníamos de la administración, y únicamente hacer las configuraciones a planos de instalaciones. Eso también es válido. Voy a explicarlo en este video. Este archivo es el que vamos a trabajar y yo voy a explicar el curso de esta manera. Vamos a dar guardar como proyecto y lo voy a guardar como archivo de administración y le voy a poner MEP. Ok, voy a dar, recuerden que en opciones hay que darle 1, ahí tenía 3 y voy a dar guardar. Ok, antes de eso voy a dar en propiedades, voy a abrir una vista de planta. En propiedades vamos a ver que vamos a encontrar aquí una configuración de visibilidad de gráficos, que es esta. Vamos a encontrar por acá abajo una disciplina que se llama fontanería, una por acá abajo una plantilla de vista que en este caso aparece como ninguna. Ok, y si se dan cuenta aparece fontanería y tenemos otras, pero aquí aparece como ninguna. Voy a dar cancelar y voy a cerrar este archivo. Ok, voy a cerrarlo, le voy a poner que no, y ahora tengo el archivo administración MEP y el archivo administración. Vamos a abrir el archivo administración. Nosotros podemos crear nuestras plantillas, nuestras vistas para trabajar en Revit. ¿Cómo las vamos a hacer? Vamos a suponer que ya tenemos la planta baja. Vamos a dar clic derecho y vamos a duplicar la vista y la vamos a duplicar. Ok, una vez hecho esto, en propiedades vamos a encontrar las mismas configuraciones. Nosotros vamos a cambiar la disciplina y la vamos a poner en fontanería. Ok, vamos a dar aplicar y vamos a encontrar que automáticamente al colocarla en fontanería
nosotros ya estamos cambiando la configuración de nuestro proyecto. Encontramos que tenemos por aquí, no tenemos una herramienta que se llama planos de fontanería, simplemente tenemos la copia, y si vemos son dos copias totalmente diferentes. Ok, nosotros al seleccionar la disciplina, aquí encontramos esta que es de arquitectura y encontramos esta que es de fontanería, es decir, se ve como las anteriores y ya podemos trabajar directamente en estas. ¿Qué es lo mejor? Ustedes lo deciden. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo así? Yo voy a abrir rápidamente el tamaño de este archivo, voy a ir a documentos y voy a encontrar que tengo un archivo de administración que pesa 6.15 megabytes. Si verifico el archivo MEP, pesa 4.73. Es decir, en el archivo MEP yo ya tengo el proyecto y pesa menos que el archivo de la administración. En el archivo de la administración todavía no coloco instalaciones, entonces cuando yo vaya a poner instalaciones mi archivo va a quedar muy pesado. Entonces a veces no es conveniente hacer eso, porque lo que se hace es hacer un archivo muy pesado y a veces se dificulta trabajar. ¿Que se puede hacer? Claro que sí. Todo depende de su computadora y del rendimiento que tenga la misma, porque si no tiene una buena computadora o una computadora que soporte tanto desgaste o tanto rendimiento, entonces no les va a quedar muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a editar esto? Vamos al plano de fontanería, en propiedades vamos a encontrar que tenemos una disciplina que se llama fontanería. Aquí lo vamos a dejar igual. En plantilla de vista vamos a ver que aparece también como ninguno y no tenemos planos de arquitectónico. Yo selecciono arquitectónico y doy a aplicar. Vemos que se cambia ese estilo visual. Entonces lo correcto es dejar ninguno, aplicar, y ya no puedo deshacer esa opción. Ok, vamos a dar cancelar y si se dan cuenta ya no puedo deshacer la opción y se ve como debería. Voy a dar control Z para deshacerla. Entonces, ¿cómo vamos a estar manejándolo? Bueno, lo que para llevar un orden de las plantas, lo que se va a hacer es colocar planta baja y vamos a dar guión. Le podemos poner no sé, vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner instalación hidráulica planta baja. Ok, aquí lo voy a poner mayúscula y voy a dar a aplicar. Entonces en mi navegador de proyectos yo voy a crear una serie de vistas que se van a llamar instalación hidráulica planta baja, instalación hidráulica planta alta, instalación hidráulica de conjunto. Lo mismo sucede con mi vista en 3D. Yo tengo una vista en 3D que puedo duplicar la vista, duplicarla, y en propiedades simplemente vamos a cambiar la disciplina a fontanería y damos a aplicar. Entonces ya queda perfectamente configurada para fontanería. Ok, bueno, hay otra forma de duplicar. Voy a cerrar este navegador de proyectos, voy a la 3D, voy a duplicar vista, duplicar con detalles. Bueno, voy a es que no tengo detalles, le va a ser difícil explicarlo, pero bueno, cuando nosotros duplicamos con detalles es porque hay ocasiones en las que nosotros podemos agregar detalles por aquí, por ejemplo en la ficha anotar, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos planos. Vamos a ver que podemos agregar un grupo de detalle por aquí, que podemos agregar aquí dice que no hay ninguno, tendríamos que cargarlo, pero podemos crear grupos de detalle y al duplicarlos se van a ver aquí. Pero por ejemplo, como nosotros estamos haciendo una vista de fontanería, pues no necesitamos ese detalle. Entonces por eso lo que se hace es clic derecho, duplicar vista, duplicar, y ya nosotros la configuraríamos. Ahora vamos a trabajar ya una vez que he explicado todo esto de cómo se hace el MEP
y de cómo se pueden crear las vistas aquí, ustedes pueden decidir cómo lo van a hacer. Yo en lo personal sugiero mejor para fines del curso que creen todas las vistas, que las dupliquen. Es decir, bueno, aquí voy a cambiar el nombre, nada más voy a copiarlo, control C, y duplicar la planta alta, clic derecho, duplicar vista, duplicar, vamos a dar cambiar nombre, voy a pegar el nombre y simplemente le voy a poner alta. Ok, y esto solamente es para no trabajar tanto con los nombres y ya tenerlos. Y importante, ir a propiedades y cambiar la disciplina a fontanería y dar a aplicar. Ok, entonces yo en estas vistas yo ya voy a crear mis planos y vamos a trabajar menos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En los siguientes videos vamos a ver cómo agregar instalaciones. Vamos a dar, por ejemplo, en sistemas, vamos a colocar una instalación de fontanería. Nos dice que no hay ninguna. Vamos rápidamente a fontanería, MEP, instalaciones, por ejemplo, un sanitario. Bueno, vamos a poner ese. Y yo lo puedo colocar en planta. Ok, entonces lo coloco ahí, doy escape para cancelar y entonces trabajamos menos. ¿Por qué? Encontramos que, por ejemplo, en la vista de arquitectura este lavabo se ve normal, se ve con calidad. En la vista de planta de fontanería, lo único que resalta sobre todo esto es mi lavabo WC. Ok, entonces ya no trabajamos doble. ¿Qué tengo aquí minimizado? Es el 3D. Ahora, si abrimos el 3D copia, ok, vamos a seleccionar este y maximizo esta. Vamos a notar que en las vistas de arquitectura mi lavabo está aquí, pero no se ve porque este muro lo está tapando. Ok, yo lo selecciono, ahí está. También se me selecciona aquí, pero aquí el lavabo sí se ve. Ok, entonces esto es bueno porque yo puedo ver aquí directamente se me fue la onda, perdón. Puedo ver mis muebles sanitarios colocados. Cuando nosotros coloquemos tuberías a manera muy rápida, voy a dar clic en más, voy a dar aquí y podemos ver que yo ya estoy colocando tuberías. Ok, aquí no se me está colocando porque tiene su manera especial de colocarse. Ok, pero vamos a suponer que yo tengo aquí unas tuberías. Ok, doy escape y ya tengo aquí la tubería. Si yo esto lo cambio a líneas ocultas y cambio, por ejemplo, sombreado, y este nivel lo subo alto, veo aquí la tubería. Si me voy a una vista de 3D, también vería aquí mi tubería. Ok, entonces más adelante vamos a explicar cómo solucionar estas cuestiones, porque, por ejemplo, si nosotros seguimos trabajando en esto, lo que quiero que entiendan es que aunque hagamos instalaciones, las instalaciones se van a repetir en todo nuestro modelo. Es decir, que a nuestro proyecto de arquitectura se le van a quedar por abajo las instalaciones conectadas, y a veces eso no es bueno porque se ven. Y como yo mencionaba antes, el archivo se hace muy pesado y por eso es conveniente pasarlo a otro archivo vinculando o copiándolo. Sin embargo, bueno, vamos a trabajar con un archivo a manera de que todas las vistas queden aquí y no lo vayan a vincular, o ustedes pueden manejarlo como mejor prefieran o de acuerdo a cómo su computadora se los permita. Ok, bueno, seguimos en el curso. En el siguiente capítulo ya vamos a empezar ahora sí a hacer instalaciones. Y bueno, yo soy Dani y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.